¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en Compañeros de Dolor. Tenemos una invitada muy especial, Rebeca. El día de hoy va a estar con nosotros y vamos a tocar un tema que creo que es muy polémico. eh, Siempre ha sido muy polémico y hoy en la actualidad creo que hay muchísimas opiniones. Y bueno, pues yo no soy experta en el tema, sin embargo, Rebeca tiene mucho más conocimiento de qué es el feminismo y ha sido parte como de varios movimientos. Y también tenemos como, también nos acompaña Raciel, que es mi compañero de Compañeros de Dolor y siempre estamos aquí juntos. Y creo que también es importante ver puntos de vistas diferentes, tanto de Rebeca como de Raciel y de alguien que realmente nunca ha estado involucrada en ningún movimiento, en este caso yo. Entonces, Rebeca, bienvenida, te dejo el micrófono y bueno, pues te escuchamos. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias también por abrir el espacio para poder hablar y compartir las ideas. Siento que es importante escucharnos, que es importante también como pues abrir espacios de reflexiones y de compartir también desde nuestra experiencia, desde nuestros ojos y desde nuestras vivencias también. Entonces, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, una vez más tratamos de abrir este espacio para que nos acompañen. Si tienen dudas, preguntas, no duden por favor en comentarnos ahí, ya sea por Zoom, por Facebook, por el medio de comunicación que nos estén acompañando el día de hoy. Pues muchas gracias a Rebeca que nos dio pues, la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Y sobre todo, creo que de informarnos de temas que nosotros tal vez no conocemos tanto, entonces pues lo hacemos. También tenemos presentes a Natalia Millán. Ella también va a estar aquí con nosotros, va a estar apoyando. Igual cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes tengan, por favor, nos le escriben por el chat y durante la charla vamos a estar contestando las preguntas. No las vamos a dejar al final como generalmente lo hacemos así, vamos a intentarlo que sea más interactivo y que ustedes puedan participar también en este episodio de Compañeros de Dolor. Entonces vamos a empezar. Rebeca, cuéntanos un poquito de quién es Rebeca, a qué se dedica y cuáles, cuáles son tus intereses en el tema de, o cómo apoyas tú a las mujeres en el tema del feminismo. Bueno, pues creo que yo me dedico a muchas cosas, ¿no? Creo que solo definirme en una sola reduciría mucho pues como los horizontes a los que voy y los que toco, ¿no? Pero creo que lo principal a lo que le he dado más mi tiempo y mi energía y mi espacio, pues es a como acompañar a otras personas en procesos como emocionales. Me dedico mucho junto con mi mamá, tenemos un espacio en donde compartimos medicinas de la tierra, como el temazcal, como círculos de palabra, de mujeres sobre todo, ¿no? Yo estuve abriendo muchos espacios para mujeres, como estos círculos en donde pudiéramos compartir entre nosotras, pues cosas que atravesamos a nivel emocional, a nivel físico, también a nivel energético, ¿no? Como cosas que nos atraviesan a todas. Y creo que para mí eso es importante, como las mujeres en estos espacios, poder reconocernos unas a otras y acompañarnos unas a otras en lo que vivimos, en lo que sentimos, en lo que nos parece también importante, en lo que quizá en otros lugares o en otros espacios es más difícil como tocar o abordar o como abrir, ¿no? Entonces, para mí es importante, más allá como del feminismo, sí, como como poder unirnos, ¿no? Entre mujeres, sí, entre personas, pero también, sobre todo, entre mujeres en estos espacios, para poder abrazarnos a través de esto. Oye, Rebeca, comentabas ahorita el unirnos y el compartir y hacer estos espacios donde sea un lugar seguro para hablar de temas que son un poquito, a lo mejor, complicados de tocar. ¿Qué es lo que tú haces en estos programas que tienes? Bueno, pues
depende mucho, ¿no? De lo que quiera tocar en particular. Yo lo divido como en temas, o así ha sido durante algún tiempo que he compartido estos círculos. Lo he dividido así en temas. A veces lo enfoco como a la salud, por ejemplo, en donde tocamos temas relacionados con los ciclos menstruales, como lo que afecta a la salud femenina en sí en el cuerpo. También lo divido a nivel emocional, ¿no? Como algunas situaciones de violencia que ha atravesado nuestro cuerpo, como nuestro camino también, y también a nivel espiritual y energético, ¿no? Como poder también ahondar sobre eso. Entonces, así ha sido para mí como abrirlos por temas y así en cada uno poder compartir herramientas y también compartir, pues, cosas que yo he aprendido a lo largo de este caminar y a lo largo de este tiempo a otras mujeres que les puedan pues sí, como servir, que les pueda acompañar en lo que ellas están viviendo o por lo que ellas buscan estos círculos, ¿no? Porque claro que yo puedo sacar el tema, ¿no? Yo puedo compartir, en este espacio se va a ver esto y a alguna mujer le va a resonar y va a decir, bueno, yo creo que necesito eso, quiero estar en este espacio porque a mí me resuena por lo que yo estoy viviendo, o por lo que a mí alguna vez me sucedió, o por lo que a mí me duele, o por lo que yo tengo, ¿no? Entonces, de esa manera, así siento que se teje el círculo, como con este tema en particular que muchas mujeres en ese momento nos está atravesando y que podemos tocar entre todas. Y claro, ofrecer de este lado, pues esas herramientas para acompañar esos momentos, para acompañar esos procesos, que es lo que a mí como que más me interesa, ¿no? Poder seguir encontrando y buscando y gestionando estos espacios y estas herramientas para más personas, para más mujeres y poder así, no solo yo hacia ellas, ¿no? También ellas hacia mí. Cuando estamos en un círculo no es como que yo solo sea la cabeza o solo sea la que habla o yo solo sea la que comparte y enseña, sino que entre todas también nos compartimos y nos enseñamos, ¿no? Y creo que eso es lo bonito como de estos espacios y en los círculos siempre digo, es un círculo porque nadie está encima de ti, nadie está abajo de ti, nadie está enfrente ni atrás, todos estamos al lado, todas somos un círculo. Entonces, de esa misma manera es como vamos acompañándonos o como vamos compartiendo lo que sabemos, ¿no? Y eso me parece muy importante a la hora de tener o de abrir o de compartir estos espacios. Oye, Rebeca, ahorita hablamos un poquito más de alguna experiencia que te haya marcado dentro de estos círculos que haces, pero ¿qué te llevó a abrir los círculos para mujeres? Pues principalmente mi experiencia personal, porque yo siempre he pensado que para compartir algo que tú sabes o algo que quieres compartir al mundo, como que primero está visto en ti, ¿no? Primero está sentido en ti, primero te pasa a ti, primero lo haces consciente tú, como que lo ves tú, lo aprendes tú para ti, ¿no? Como que yo tengo ese pensamiento de que una vez que algunas cosas se cruzaron en mi camino, en mi vida, experiencias propias personales, me hicieron buscar herramientas para yo poder, atravesar eso, ¿no? Porque sí, en un momento de mi vida pues me sentí como muy perdida, como que no encontraba dónde ni cómo, y cuando por fin lo encontré, y cuando encontré una luz, así un camino, ¿no? Que me hizo como salir de ahí, o que me hizo también como poder atravesarlo de una manera más amable conmigo misma, dije, bueno, creo que esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Creo que esto lo tengo que compartir, creo que esto puede ayudar también a otras personas. Y creo que así ha sido las cosas que yo he compartido desde mi experiencia principalmente. Eso fue lo que a mí me motivó y lo que me orilló a pensar en abrir espacios para que otras personas les funcionara o les sirviera o les apoyara de alguna forma lo que en su momento a mí me ayudó, ¿no? Oye, también platicábamos hace algunos días acerca de cuál ha sido tu experiencia en el tema del feminismo. ¿Cuál ha sido como tu historia y cómo es que te fuiste envolviendo en ella? ¿Nos podrías hablar un poquito de ese proceso? Y pues para mí empezó todo cuando entré a la preparatoria, que ahí fue donde se me abrieron como muchos caminos relacionados como a las luchas que en ese momento yo sostenía en la prepa, ¿no? Porque en ese momento era muy así, para mí como que todo eso era muy importante, yo prefería más estar en esos espacios que por ejemplo en clases, no sé. Entonces, al menos en ese aspecto del feminismo sí llegó a mi vida, ¿no? Entonces, pues con mis amigas, con las personas que me rodeaban en ese momento, para mí era como que el interés en ese instante, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿No?
¿Qué hay por aquí? Como que fue mucho desde la curiosidad y también al mismo tiempo pues de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? No solo en mi contexto, sino pues en el mundo en general. Creo que a muchas mujeres de principio nos llama esa parte del feminismo pues porque vemos alrededor de nosotras que ocurren cosas, ¿no? Y que de alguna forma quisiéramos poder hacer algo al respecto. Entonces, en mi caso, así fue al principio. Después eso se fue pues se fue como transformando también por mi mismo camino y por cosas que yo también aprendí de otros lugares, de otros espacios, escuchando a otras personas, que eso fue algo que lo que más me ayudó como a quizá ir avanzando, escuchar. Creo que eso es lo más importante, como escuchar a las personas, más allá de quizá lo propio o así, pues escuchar. Y siento que eso a mí me hizo transformar mucho la visión que yo tenía de principio del feminismo, ¿no? Pero al menos en mi historia así fue, así empecé, así fue como entré, como con esta curiosidad y también como con este espíritu quizá como de querer saber más, de querer hacer algo al respecto por todo lo que yo veía en ese momento en mi vida, ¿no? En esa etapa de mi vida que pues, tenía yo 16 años, ¿no? Ahorita ya, pues ya tengo más años, ya es distinto, ya lo veo desde otras formas, desde otros lugares y también por otras cosas que he atravesado, ¿no? Pero pues así fue. Oye, siento que eso está muy interesante, el cómo cuando tenías 15 años lo veías de una forma y ahorita ya un poquito más madura lo ves de otra. Durante ese periodo, ¿tú sí viste un cambio referente a lo que, por lo que luchabas en ese momento a ahorita? ¿Tú viste un cambio en tu entorno? ¿Viste un cambio o por qué te- llegó un punto en que dijiste, ya no quiero estar tan envuelta en estos temas o invertir tanto mi tiempo? Pues sí, o sea, sí he visto como una evolución, tanto en las cosas que han sucedido y que sí, pues gracias pues a muchas de estas luchas, a muchas personas, muchas mujeres que han estado ahí desde un principio, pues sí han cambiado cosas como en el mundo, ¿no? Pero creo que en lo personal, en mi camino, lo que yo pude notar que cambió y que me hizo quizá un poco alejarme de esos espacios fue que yo sentí, o al menos yo vi, que muchos mensajes se distorsionaron, como que muchos espacios también se convirtieron en otra cosa. Al menos para mí fue darme cuenta de eso y decir, bueno, creo que realmente por aquí en esto en específico quizá no es, ¿no? Quizá hay otras formas, otros lugares, otras personas desde otros puntos donde se puede también hacer algo, se puede también accionar, se puede también hablar y no solo de esos espacios, porque para mí empezaron a ser, o al menos han sido en estos últimos años, por ejemplo, que yo he podido notar, no sé, quizá en las marchas, que las cosas han cambiado mucho, que para mí en algunos puntos ya la marcha, para algunas personas, porque no para todas, porque claro que hay personas que están ahí con distintas intenciones, con distintas formas de moverse, pero al menos sí he notado que una gran mayoría pues ha sido como muy distorsionador el mensaje o ahora la forma en la que se lleva, por ejemplo, estos espacios, ¿no? Que son como muy desde lo superficial, yo siento, como estar ahí para tomar una foto y listo, como solo decir cosas quizá que repites, pero no piensas, ¿no? No piensas en lo que estás diciendo o no piensas por qué estás ahí y solo es como un voy porque pues es el día, ¿no? El día en el que todas las mujeres tenemos que ir y por eso estoy ahí, ¿no? Entonces creo que eso para mí también ha representado quizá algo que me ha hecho tomar un poco de distancia, al menos de esos espacios en particular, porque hay muchos espacios, pero de ese en particular, y como del feminismo como tal, ¿no? Como de este concepto que ahora se entiende como feminismo en algunas personas, como que a mí, no sé, ya no me hace tanto sentido con cómo yo llevo las cosas, como yo las veo. Entonces siento que también hay otras formas de nombrarse o de nombrar las luchas y no solo como tal feminismo, ¿no? Entonces, creo que por eso es lo que yo he visto. Para mí así ha sido este tiempo desde que yo tenía 15 16 años hasta ahora que tengo 27 pues cómo se ha transformado también para mí estas visiones o lo que yo considero respecto a esto. Y bueno, ahorita que tocaste el tema, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es lo que se entiende por feminismo? ¿Podemos ser todos feministas o si hay ciertas reglas para poderse llamar feminista? ¿Qué es el feminismo?
Pues pienso que más que reglas como si siguieras un manual para ser la feminista perfecta o que hubiera así como ciertos pasos a seguir, creo que es más bien entender, ¿no? Entender de qué va la lucha, de qué va el movimiento. Y pues, no sé, creo que también hay muchas opiniones divididas respecto a eso. ¿Qué es lo que abarca el feminismo? ¿Qué es lo que significa? Si pueden estar hombres o no pueden estar hombres, si pueden estar tales personas o no, tales colectivos o no. Creo que por eso mismo yo siento que se ha distorsionado un poco todo lo que está relacionado al feminismo, porque hay muchas opiniones, hay muchas personas diciendo lo que piensan, como que no necesariamente que una cosa esté bien o esté mal, ¿no? Simplemente creo que han habido Mm, sí, como distintos mensajes dentro del mismo movimiento que se puede entender de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía 15, 16 años, lo que yo entendía del feminismo era eso, como la lucha de las mujeres, ¿no? La lucha porque en ese momento así lo pensaba, las mujeres y los hombres tuvieran los mismos derechos o tuvieran cierta igualdad, ¿no? En ese momento yo pensaba así, porque pues era lo que yo aprendía, lo que yo vi, lo que yo escuchaba. Y sobre esa línea, pues yo me iba repitiendo lo mismo, ¿no? Repitiendo lo mismo cada vez, en cada encuentro, en cada marcha, pero ya con el tiempo vas reflexionando un poco más, dándote cuenta que pues no es lo único, ¿no? Y que a las mujeres no es lo único que les atraviesa, ¿no? En ese sentido, como que esta desigualdad entre los hombres no es lo único que les atraviesa, que no es lo único que sucede, no es la única problemática dentro del feminismo y que por eso siento que es reducir, ¿no? Como reducir así a esa palabra una problemática pues como social, hacia las mujeres, y no solo las mujeres, por ejemplo, mm, las mujeres de mi entorno, ¿no? Las mujeres de todos lados, de todos los lugares, de todos los países, todas las mujeres, ¿no? Que no es lo mismo las violencias que vivimos, las mujeres quizá en México, a las mujeres en otros países. Son distintas, aunque ambas seamos mujeres, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que no se toma mucho en cuenta o que no todas las personas revisan o ven a la hora de irse por esta línea del feminismo. Creo que es bien importante el conocer un poquito más de la historia y poder educarte más en el tema, porque justamente para esta charla estuvimos viendo como muchos videos en redes sociales y esto, y muchas veces era repetir y repetir y repetir, y es la misma información. Y creo que ese es un problema. Por ejemplo, yo que no realmente no estaba muy empapado, no estoy empapada de los movimientos del feminismo y siendo mujer. Realmente creo que la lucha, a mí, por ejemplo, el tema de igualdad de género no me afecta directamente, indirectamente yo sé que hay mujeres allá afuera que seguramente tienen este problema. En mi entorno, en mis 32 años, yo no lo viví. Entonces, la vez pasada que hablaba también contigo, fue interesante el que mencionabas, bueno, en las marchas hay mujeres luchando porque perdieron a su hija, perdieron a su hermana, perdieron a su amiga. Y esa parte es, estoy ahí para apoyarlas a ellas. Estoy ahí para que se escuche la voz de las que ya no están. Sin embargo, esa persona que está ahí apoyando eso no le pasó directamente a ellos. Entonces creo que la unión es muy importante. Sin embargo, también creo que en, en, en la realidad ahorita, en 2025 yo no veo la desigualdad, por ejemplo, en mi entorno. Y muchas de las entrevistas que vi y que estuvimos checando, tampoco se podía definir cuál es la desigualdad que hay en el género, que es una de las primeras cosas que se luchan por, que en algún momento sí existió, pero ya mucho hemos avanzado en el tema de la lucha y los objetivos. Sin embargo, sí creo que es importante que se siga hablando, las manifestaciones creo que son importantes porque hay que seguir am, teniendo una exposición de los derechos y de lo que se debe de tener como mujer, pero siento que como sociedad también. Y, y qué podemos cambiar desde dentro. Tú, por ejemplo, lo comentaste
encontraste otro círculo para poder ayudar a las mujeres. Sin embargo, te separaste un poquito de lo que es las marchas y de todo el movimiento, pero encontraste una manera muy importante para poder apoyar. Comentabas de los hombres que sean parte de este movimiento. Yo creo que hay hombres que a mí me han apoyado. No sé si ha sido también tu experiencia, pero yo he tenido muchos hombres que me han apoyado en mi vida. Entonces, ahí como mujer me cuesta trabajo a veces entender mucho de por qué estamos luchando realmente. O sea, y quisiera yo decir como, bueno, estamos luchando por esto porque lo vemos. O sea, el que haya muchos feminicidios creo que es algo que debería de parar, que deberíamos no tener, que debería de no pasar. Y por eso yo le encontraría un motivo de poder ir a estas marchas y poder apoyar a las mamás que ya no tienen, a las hermanas, a las amigas. Ese es un motivo que a mí me llamaría para decir voy a asistir a estas marchas. Sin embargo, como mujer también pienso, me da miedo, me da miedo ir. Y es también por la ignorancia de nunca he ido y nunca he tenido la experiencia. Sin embargo, en redes sociales ves mil cosas que pueden ser no reales, o sí, pero no son en su mayoría. Ujú. Entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos apoyar, por ejemplo, la gente que nos está viendo ahorita, las mujeres que nos están viendo, los hombres que nos están viendo? ¿Cómo podríamos explicar cuál es la lucha? ¿Por qué estamos luchando? ¿O la lucha es interna? Pues, bueno, primero así creo que un par de cosas. Entiendo por qué es complejo de pronto para algunas personas como entender ciertas cosas como relacionadas a esto, porque bueno, cuando uno no lo encarna en su propio ser, quizá es un poco más complejo entender, ¿no? Pero creo que ahí también está la tarea, como de, bueno, quizá yo no lo he vivido en mi propia historia, las personas que me rodean quizá tampoco, y no tengo como de dónde quizá poder aprender, quizá informarme, escuchar, no lo sé, pero creo que esa es la tarea, como decir, bueno, no sé, pero aquí estoy, ¿no? Dispuesta a poder aprender, a poder saber, a poder entender, a poder escuchar, que es lo que te decía un poco hace rato, como antes de emitir como quizá nuestras opiniones, es importante escuchar a las personas que pues sí han encarnado propiamente en su historia estas violencias o que han atravesado estas cosas, ¿no? Porque pues es muy distinto lo que una pudiera emitir su opinión desde su vivencia a las personas que también han atravesado otras cosas, ¿no? Y sí, pues también es verdad que los medios a veces distorsionan mucho las cosas y muestran, obviamente, lo que quieren mostrar, porque es como justo seguir desvirtuando las cosas, ¿no? Yo a veces siento que hasta un poco como manchándolas, como, sí, transformándolas para que el mensaje sea otro, Hacerlo amarillista. para que se vea lo que los medios quieren que se vea, ¿no? Y que eso sea lo que la gente cree y que eso sea lo que la gente, pues entiendan, ¿no? Como que es un alboroto, como que todo no tiene sentido, como que no hay razón, o como quizá lo que muchas personas piensan, ¿no? Que tal vez ya es una marcha sin sentido porque no hay por qué marchar porque tenemos los mismos derechos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo muchas veces he escuchado y leído. Cuando en realidad creo que eso es justo así, una forma reducida de ver la realidad. Porque la realidad no solo es eso, ¿no? La realidad no solo es lo que nos cuentan, la realidad no solo es lo que vemos en los medios, lo que vemos en TikTok, en Instagram, o así, ¿no? La realidad pues está afuera de esas pantallas, está con las personas que viven las cosas de frente, ¿no? Está con las personas que están así al pie de esos movimientos, las que están inmersas en eso, o sea, y esas personas no van a estar en las redes, no van a estar en los medios, no se van a sentar a nuestro lado y nos van a decir, mira, te voy a decir cómo, no, o sea, esas personas van a estar afuera como haciendo lo que hacen, ¿no? Como sosteniendo lo que hacen y creo que por eso es tarea de uno mismo poder escuchar, poder encontrar otras formas de saber las cosas, ¿no? Como de decir, estoy abierto, estoy abierta a saber qué es lo que sucede antes de yo decir algo, antes de yo emitir una opinión, antes de yo poder hablar, escucho
Antes de eso, bueno, me acerco y pregunto, ¿cómo te acompaño, no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? No sé, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Creo que eso es más importante que quizá uno hablar desde lo que uno vive o atraviesa o es. Primero es como este otro lado, eso es lo que yo considero que es importante. Y tú que tienes mucha experiencia en ayudar y en escuchar a todas las mujeres que son parte de tu círculo, ¿cuál ha sido la experiencia como más fuerte que tú tuviste y que has dicho, bueno, a mí me ayudó esto y yo lo superé con esto? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque hay muchas mujeres que pasan por cosas muy complicadas, no solamente a lo mejor violencia, sino también violencia en casa, sino también en el trabajo, en la calle, que fueron violadas, que fueron maltratadas, que niñas, o sea, todos estos temas los tocas en tus círculos. ¿Cuál ha sido como una experiencia que te marcó a ti? Ah, pues de principio sí fue una experiencia que me marcó a mí, ¿no? Ahí fue como se abrió la intención de compartir lo que a mí me ayudó, porque pues en su momento yo lo encontré y lo busqué pues por mi cuenta, ¿no? También como con mis medios y mis herramientas que en ese momento yo tuve y que no todas las personas tienen, que yo en ese momento pues no sé, por ejemplo, tuve acceso a internet para buscar cosas, ¿no? Y pude comprarme un libro y pude hablar con personas y pero no todas las personas tienen las mismas facilidades que quizá en ese momento yo tuve y que yo pude encontrar para atravesar lo que en su momento viví, ¿no? Y creo que cuando lo que comparto en mis círculos, no siempre, bueno, al menos a mí no me gusta como abrir así a flor de piel la herida, porque eso también, eh, como son muchas mujeres al mismo tiempo, es contemplar pues igual las vivencias de cada una, la seguridad de cada una, porque luego siento que eso pasa mucho, como que se abren las heridas y luego así te vas a casa y entonces estás todavía ¿Qué hago sintiendo con todo eso eso, no? con todo eso abierto y eso también puede ser pues peligroso. Tiene que haber como un acompañamiento después, como que quizá estar cerca de las personas, que eso en algunos círculos pues se hizo, ¿no? El acompañar. Por eso era importante como yo los círculos los hacía mensualmente. Entonces, para mí era importante como poder tener un seguimiento de las personas que fueran cuando abríamos temas que sí eran sensibles, porque sí se tocaban temas sensibles. Y claro que a veces, no sé, yo decía, bueno, el círculo dura 3 horas y a veces nos extendíamos porque era necesario, porque a mí no me gustaba como dejar ir a las personas con las cosas así abiertas, ¿no? Que creo que eso también es importante al momento de poder abrir estos espacios, saber que se van a tocar cosas sensibles, que van a tocar historias en cada persona y que hay que saberlas llevar, ¿no? Que hay que saberlas acompañar, porque si no, es como si hicieras como si fuera un arma de doble filo, ¿no? Te estás queriendo ayudar, pero al abrir o al tocar algo tan sensible, pues al mismo tiempo puedes despertar cosas que es andar con cuidado, ¿no? Andar con cuidado con las historias de las personas, andar con cuidado con lo que comparten también, porque incluso en los círculos para mí era muy importante dejarles claro a cada persona que lo que se compartía allá adentro solo se quedaba allá adentro, o sea, nadie podía saberlo no podías salir y contarle a tu amiga o a tu mamá que una persona compartió eso, no, porque son cosas que se comparten así, pues en un lugar vulnerable en donde todas estamos abriendo nuestro corazón y nuestra memoria y como que pues salir a decirlo o contarlo, pues no. Entonces para mí era importante poner esas reglas, ¿no? Como de aquí nada sale, como aquí escuchamos sin juzgar, aquí no vamos a dar consejos, ¿no? Porque no, porque lo que a mí me sirvió puede ser que no le sirva a la persona que está al lado de mí. Entonces yo no voy a decir, deberías de hacer esto, deberías de hacer esto porque a mí me ayudó y entonces eso te va a ayudar a ti, ¿no? Porque pues no estamos atravesando las mismas cosas, nuestro contexto no es el mismo, nuestras vivencias tampoco. Entonces para mí solo era como dejar claro eso porque era más importante como abrazarnos entre todas en el sentido de pues contenernos entre todas porque a todas nos abrían cosas, ¿no? Porque abrir así no solo la memoria, digamos como la memoria, ¿no? Sino la memoria del cuerpo también, porque el cuerpo también recuerda, porque el cuerpo también de pronto siente algo o se siente amenazado y recuerda, el cuerpo tiene memoria aunque uno quiera olvidar, aunque la mente quiera olvidar, el cuerpo también recuerda. Entonces, en esos espacios para mí también era importante tomar en cuenta todos los cuerpos, el emocional, el físico, el energético, todos, porque todos
van juntos, ¿no? Todos van de la mano, uno no es sin el otro. Entonces, eso para mí era muy importante, como cuidar mucho todo ese espacio y también como la seguridad de las personas, pues que no saliera de ese espacio también, ¿no? Entonces, sí, pues así era, en esos espacios así era, así es. Ujú. Y, por ejemplo, el seguimiento que tienes con todas las personas que participan en el círculo, ¿hay algún tiempo determinado o tú puedes seguir asistiendo? En dónde los haces? Pues de pronto yo tengo un chat en donde en su momento cuando los círculos eran mensualmente, también el chat estaba abierto como para poder compartir tanto el chat como grupal como el mío en particular, ¿no? Como, sí, es muy distinto como también porque para cuidarse una no puedes estar como, sabes, a cada hora, en cada momento respondiendo o conteniendo cada mensaje o cada no. Entonces, sí era como importante decir, para esto era el seguimiento, decir, bueno, el siguiente mes puedes venir, podemos estar aquí, compartir, quizá revisar de nuevo algo que se haya quedado del círculo pasado, aquí lo podemos ver. Si no puedes, también está bien, no pasa nada, ¿no? Porque para mí nunca era como de, es obligatorio que estén aquí cada mes, ¿no? Porque también pues cada persona tiene condiciones distintas, ¿no? Como tanto económicas como de tiempo, entonces para mí no era como de que a fuerzas, si no, ya no. No, por eso mi chat también estaba abierto como en el sentido de, yo les decía, si algo necesitan, tanto el mío como el de mi mamá, que era que juntas compartíamos esos círculos, eso, como también darles la confianza de que pudieran acercarse si en su momento lo necesitaban. Y así fue con muchas chicas, sí, como que se acercaban a nosotras y nos decían de pronto, bueno, es que el círculo pasado sentí esto y ahora tengo estos pensamientos y quisiera como sentirme escuchada, bueno, y las escuchábamos, ¿no? Y como te digo, no era de darles un consejo o decirles qué hacer porque eso no nos toca a nosotras, era más que nada escuchar y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, de esa manera era nuestro acompañamiento y así en cada proceso que hemos llevado, el acompañamiento se da así, ¿no? En otras, como en otros círculos, no como tal de mujeres, pero en otros que mi mamá y yo hemos hecho, así ha sido como en algunos, ¿no? Como decir, bueno, ya vivimos esto y quizá en una semana vamos a abrir un Zoom para hablar todos de lo que sentimos, ¿no? De lo que ha pasado estos días, de cómo se han asentado las emociones y los pensamientos. Y aquí vamos a estar para hablar. Quien quiera participar, pues se puede unir y quien no, pues también, no, está bien, ¿no? Pero sí es ¿Puede importante ser como, solamente escuchar? ajá, también ¿Puedes puede ser asistir para solamente, escuchar? ajá, entonces solo es como dejar así en claro que es posible, ¿no? Que tampoco es como que vamos a estar detrás de la gente preguntándoles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque también cada persona lleva su proceso y sí han tenido el momento en el que se han acercado a nosotras y hay personas que no, que simplemente dicen, bueno, yo estuve bien y ya, ¿no? No, en este momento no quiero acercarme, no quiero hablar, como que yo no quiero, ¿no? Y eso también se respeta porque pues sí, cada persona lleva distinto, vive distinto las cosas. Esta parte que mencionabas de las herramientas, y bueno, porque también yo espero que quien vea este video y esta charla les ayude para si están pasando por un mal momento, cuáles son las herramientas que pueden tener. Tú mencionabas que en su momento tú tuviste las herramientas como internet, un libro, a lo mejor te acercaste a un círculo parecido al que tú creaste. Eh, esas herramientas las pueden utilizar y también en dónde encuentras estos círculos, o sea, si no hay alguna página, hay algún lugar donde se abran, pueden ser círculos en Zoom, puede ser como tú mencionabas que hacías como un seguimiento en Zoom. Cómo es que tú te encontraste con un círculo así? Pues yo recuerdo justo como en el mismo caminar a la par de mi mamá, que hemos ido así, bueno, ella un poco más antes que yo, ¿no? Gracias a ella fue que yo empecé también con esto y que me acerqué a ella y ella fue como la que me iba contando, ¿no? De las cosas que ella veía, que existían y así, ¿no? De lo incluso lo que ella leía, que hay un libro que en su momento me compartió mucho que trata sobre como los círculos de mujeres, justamente, como las mujeres, no solo ahorita, sino desde hace años en la antigüedad, las mujeres se reunían, o sea, se reunían para justamente hablar de temas que les atravesaban como mujeres y también en específico hay algo que se llama carpas rojas, ¿no? Que en su momento también, hace muchos años, existen desde hace muchos años, las mujeres se juntaban
a menstruar juntas en esas carpas rojas. Entonces, eso ha existido desde hace mucho, mucho tiempo. Y ahora en la Actualmente actualidad, hay eso. sí, ¿Se le llama ahorita distinto? Ok. en la actualidad se sigue llamando carpas rojas, siguen existiendo porque precisamente pues como es estas enseñanzas de hace muchos años, hace mucho tiempo, que se han todavía mantenido, ¿no? Y que todavía en la actualidad, pues sí, ya un poco más modernizado, por así decirlo. Hay personas que todavía mantienen como la esencia de las carpas rojas, ¿no? Que es eso, ¿no? Solo las mujeres menstruantes se juntan pues a platicar, a poder hablar de sangre, a poder hablar de ciclos menstruales, de lo que siente el cuerpo, lo que necesita, todo eso, ¿no? Todavía existe. Y también está este lado que, bueno, las carpas rojas no necesariamente tienes que estar en tu luna, o sea, menstruando para asistir, también puedes asistir aunque no estés, pero también es un lugar así, un círculo de mujeres, un también compartir, un también estar entre nosotras, como abrazarnos, como hermanarnos, como estar juntas, ¿no? Para lo que duele, para lo que de pronto el cuerpo lo siente muy pesado, apapacharnos. Y creo que es eso, o sea, los espacios así son importantes porque en el cotidiano, en el trabajo, en la escuela, pues ¿cuándo? ¿En qué momento te abres un espacio así para ti, para estar contigo, para estar con tus amigas, con tus hermanas? Es complejo, ¿no? Entonces esos espacios son tan importantes por eso mismo, porque es crear esos lugares en donde podemos ser nosotras mismas, estar con otras mujeres que también nos entienden, que también nos abrazan, que también nos escuchan y nos sienten, y poder sentirnos seguras, contenidas, abrazadas, así en ese momento, así todavía existen, y pues para mí fue como decir, bueno, sé que esto existe, ¿cómo lo encuentro así hoy en día, no? Y de pronto a mí pues me llegó a través del internet, ¿no? Como en Instagram, ¿no? De pronto pues ves que el algoritmo capta lo que tú buscas. Entonces de pronto me empezaron a salir así como cositas, como anuncios y fui a un lugar, no precisamente fue un círculo de mujeres, fue relacionado a otra cosa, pero fui a un lugar en donde también la gente se reunía pues como a, pues estar, ¿no? Como a meditar, como a estar, digo, a mí en ese momento como yo estaba en esta constante búsqueda de cosas, pues fui, tal vez no me gustó tanto como yo lo esperaba, pero fue una puerta, ¿no? Como fue una puerta a decir, ah, bueno, creo que esto puede ser posible, ¿no? Esto Y me también, gustó, esto no, y ajá, buscar lo que sí te llama. y también pues con mi mamá sobre todo, porque mi mamá pues es temazcalera, ella hace temazcales desde hace mucho tiempo, entonces para mí los temazcales también eran como un lugar, ¿no? En donde una podía ser una y uno, ¿no? Porque pues los temazcales de mi mamá al principio eran mixtos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces son más las mujeres que van que los hombres, como que los hombres casi no asisten, aunque sean mixtos, nos ha tocado, al menos en nuestro temazcal, que van muchas mujeres. Entonces yo ahí empecé también a sentir eso, como decir, bueno, aquí también nos estamos reuniendo, también estamos sintiendo cosas, también se están trabajando emociones. Y sobre todo a mí lo que me pareció muy hermoso y muy importante fue pues como que en el temazcal pues no solo son las personas, sino la medicina de las plantas y del vapor que generan las piedras, ¿no? Las piedras calientes, que en el temazcal pues eso es lo que genera el vapor, unas piedras muy calientes en donde tú viertes la medicina que es como agua con hierbas, y entonces ese vapor genera olores y genera cosas que hacen como que también sinergia entre lo que está sucediendo en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo energético, pues en un lugar así, ¿no? Que es lo que llaman el vientre de la madre tierra, porque pues es justo un lugar oscuro, un lugar calientito, en donde también se trabajan las emociones, en donde estás oliendo las plantas. Entonces, para mí todo eso fue como una puerta, fue decir, wow, esto a mí me gusta mucho, esto sé que funciona, esto es sanador, esto siento que es esta medicina también, una medicina natural, una medicina pura, una medicina para las mujeres, ¿no? Entonces creo que para mí fue buscarlo y encontrarlo de esa manera y decir, bueno, así como el círculo que yo hago, así como los temazcales que hago con mi mamá, hay muchos. Sí, en el mundo, en México, en todos los lugares, hay muchos. Y sí, pues encontrarlos es muy fácil a través de internet, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es que tenemos que estar conscientes de con quién vamos y discernir con quién vamos, porque también la medicina del temazcal y los círculos de mujeres y todo eso son sabidurías, son saberes milenarios, ¿no? Que tienen mucho tiempo. Y hay veces que solo se toman sí, como a la ligera, como de, solo lo hacemos por hacerlo, ¿no? Y no.
tienen un sustento así en los conocimientos de las personas, de nuestros ancestros. Entonces es importante saber con quién vamos y quién nos va a contener, ¿no? ¿Quién nos va a asegurar que es un lugar en donde podemos ser, en donde podemos estar, en donde estamos seguras? Entonces sí, así. Qué bonito y qué bonito hablas de este proyecto que tienes con tu mami. Y realmente se ve que te apasiona mucho y que te apasiona el tema de ayudar y el conocimiento que tienes, porque creo que es bien importante como mujer o como ser humano saber que estás en confianza para poderte abrir a temas tan sensibles, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de temazcales mixtos y todo eso, ¿tú ¿cómo ves la opinión o el aporte o el apoyo de los hombres en todos estos movimientos? Pues yo lo veo, siento que es como un poco lo que te decía hace rato, ¿no? Que quizá la posición de ellos dentro de esto es eso, es escuchar, es escuchar. O sea, es como de, bueno, sí, no, no es, quizá, bueno, al menos en mi opinión, eso es lo más importante, como la forma en la que tú puedes apoyar, en la que puedes estar presente, es eso, escuchando, también respetando los espacios para las mujeres, porque sucede mucho eso en muchos lugares, que quizá los hombres, ellos ya tienen muchos espacios en el mundo, muchos. Este mundo fue hecho y creado para ellos, o sea, eh, en muchas formas. Entonces, cuando las mujeres tienen sus espacios, crean sus espacios, de pronto como hay también por eso mucho estas ideas y estas opiniones y esto que se dice de que los hombres en estos espacios no, porque es como de, bueno, ellos ya tienen todo esto, déjenos a nosotras esto, ¿no? Déjenos a nosotras este pedazo de espacio, esto que queremos hacer entre nosotras. Por eso se dice mucho. Entonces, yo lo que digo es eso, quieres ayudar, escucha, pregunta, respeta, ¿no? Respeta lo que te dicen. Si aquí no, pues ok, o aquí no. Está bien, entiendo que es su momento, que es su espacio, que lo que ustedes van a decir, yo no necesito opinar nada. Yo no necesito, porque yo no sé, porque a mí no me atraviesa. Sí, yo puedo estar presente cuando me lo permitan, cuando me pregunten, cuando me inviten, por ejemplo, ¿no? Pero mientras eso siento que es lo importante, que como hombres puedan hacer esto, escuchar, estar al margen, preguntar, respetar, como saber que hay otras formas de acompañar que siempre querer estar presentes, quizá no, porque sucede mucho eso, como el querer meterse, el querer estar, no digo que siempre y no digo que todos, no digo que en todos lados, pero sí sucede mucho. Entonces creo que por eso también hay estas opiniones divididas en que los hombres pueden o no pueden. Entonces yo creo que es eso, que se tienen que cuestionar mucho ellos por qué quieren estar, qué quieren decir, qué van a aportar, por qué, para qué. O sea, cuál es la intención, la razón o el motivo. Sí, o sea, si una mujer está hablando, si varias mujeres están hablando, ¿por qué tú quieres hacerlo también? O sea, ¿cuál es tu función ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces yo pienso que es eso, el cuestionarse mucho tu posición, tu papel, lo que vas a decir, lo que vas a hacer, de qué manera va a aportar o no. Entonces, creo que es eso, no, a mí no me gusta decir, ah, está bien o está mal, ¿no? Como tener estas dos, solo estas dos posibilidades, no. Vertientes. Para mí es como de eso, o sea, cuestiónate por qué, o sea, por qué y para qué quieres hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es qué es lo que vas a hacer al respecto? Entonces, eso es lo que yo pienso, más que nada. Oye, y en la sociedad, ¿tú qué opinarías en el tema? Porque, bueno, en la sociedad estamos compuestas por hombres y mujeres. ¿Crees que si hay algún cambio que en el hogar, por ejemplo, cuando un niño está chiquitos, que se les enseña que todos por igual, hay que respetar a las mujeres y esto, ¿tú crees que el aporte que pueda tener un hombre en ese momento y el ejemplo que pueda dar puede influir en nuevas generaciones? ¿Crees que esto puede realmente ser un cambio? Porque en algún libro leí que todos deberíamos, se llama el libro, todos deberíamos de ser feministas. Y eso es lo que decía el libro, ¿no? O sea, que la enseñanza de casa es la que va a poder hacer un cambio en un futuro. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
Pues yo creo que esto va más allá que solo en casa. O sea, esto es más grande que solo lo que se enseña o lo que se ve y se vive en casa. O sea, esto responde a algo más grande, a un sistema más grande, a algo más grande que no solo viene desde el núcleo familiar, sino que es todo un sistema, o sea, todo un sistema que nos atraviesa y que también está inmerso dentro de, sí, pues dentro de cada persona, dentro de cada hombre, dentro de cada espacio, porque creo que muchas veces se piensa que el machismo es una persona, que el machismo es eso, una persona, ¿no? Pero no, el machismo es algo más grande, es todo un, se me fue la palabra ahorita, pero sí, es algo más grande. Entonces, por eso yo pienso que, aunque sí es cierto que pues de alguna forma la educación o las cosas que se ven y que se viven en casa sí interfieren y sí tienen su parte dentro de cómo uno es en la sociedad, cómo uno es en los espacios, pues también eso, esa educación o ese espacio familiar también responde a enseñanzas más allá, más afuera, ¿no? Que vienen incluso así históricamente desde mucho tiempo atrás de cómo se ha visto la sociedad, cómo se ha formado la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Como estas jerarquías en todos los espacios, ¿no? En la familia, en el trabajo, en los amigos, en las parejas, como en las relaciones también heterosexuales, ¿no? Cómo están muy marcados esos roles también de género en todos lados. Entonces, por eso pienso que, aunque sí la casa es importante, pues esto va más allá. Esto es una estructura mucho más fuerte y mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Que también siento que por eso mucha gente puede pensar que es fácil, ¿no? Que por qué tanto, qué tanto, no sé, tanto ruido, por qué tanta cosa, si eso es tan fácil como educar bien a tus hijos. No, pues es que no es así de fácil, porque no es así de simple, ¿no? Es algo mucho más complejo. Okay. Yo, 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 yo creo que sí, sí es importante en el tema de saber educar a los niños. O sea, creo que ahí podría ser algo que aportes tú como familia a la sociedad y a las siguientes generaciones. Yo sí, sí creo que si a un niño se le enseña que no hay que caer en el patriarcado, no hay que caer en la sociedad de actitudes o pensamientos machistas y realmente creo que ese podría ser un cambio para nuevas generaciones. A lo mejor el mundo, no puedo decir que todas las personas son machistas, pero no creo que nada más sea un tema de hombre, como dices, es un tema que todos podemos ser machistas. También como mujeres puede haber mujeres machistas. Y el concepto puede ser también, y se hizo una línea, siento que muy delgada, de decir, esto sí es machismo, esto no es machismo, esto viene de machismo, no sé, a lo mejor tiene otra forma de decirse, pero machismo de parte de una mujer, machismo de parte de un hombre. Creo que como sociedad y poder cambiar para un futuro, así como se han luchado muchas cosas, pues creo que sí se puede empezar desde abajo, ¿no? O sea, desde que nace un niño, enseñarle otra forma de vivir, otra forma de ver las cosas, otra forma de conocer a la vida para poderse comportar y de cierta forma y que en un futuro podamos tener un mundo en el que no tengamos estas actitudes. Bueno, eso es desde lo que yo pienso, porque al final el poder ayudar creo que empieza desde uno, como lo comentaste al principio. Y creo que Ujú, uno puede ver el cambio y uno puede aportar a ciertas cosas. Y en este caso, creo que el tener un vínculo con tu familia, con tus niños, enseñarles cosas que a lo mejor tú aprendiste en el pasado y que en tu casa fueron así, tratar de cambiarlo. Por ejemplo, yo conozco mi abuelita, mi mamá, vivieron en un círculo que a lo mejor fue muy machista en el tema de que los roles de género, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo ya no viví. Y a lo mejor cosas que yo viví, me gustaría cambiarlas y que
en un futuro mis hijas y mis hijos lo vieran de diferente manera y Ujú. nunca tuvieran que hacer esa lucha por. Entonces creo que eso podría ser de ayuda para, para no tener este tipo de problemas. A lo mejor no se van a ir. Para mí es demasiado complicado el poder decir que la violencia y todo esto viene por parte de la parte machista. Creo que también influyen muchas cosas como salud mental, influye el cómo la experiencia de vida de cada persona. Creo que son muchos factores. Entonces no siento que solo se envuelva en el tema del machismo y siento que es algo que se debe de hablar más abiertamente y que no se le culpe solamente al género. Y yo sí sé que la parte de la opinión masculina en, en mi vida, y puede ser que no para muchas personas, pero ha sido muy importante y el poder aprender de ellos y escucharlos también y desde dónde vienen, creo que es importante también poder dar ese espacio y poder escuchar. Que es lo que todos tienen que decir, porque creo que todos tenemos oportunidad y los espacios de mujeres sí se tienen que respetar y tenemos que poder tener esos espacios también para nosotras. Sin embargo, el que no vayan a las marchas, ¿crees que sea algo que sea correcto porque es solamente un espacio para mujeres? ¿Tú crees que eso podría ser como ayuda al movimiento o solamente porque se le llama el lugar de mujeres o marcha para mujeres? Pues realmente a las marchas también, o sea, justo, sí, hay espacios separatistas, ¿no? Hay espacios separatistas en donde las mujeres con su contingente no permiten y no quieren, porque pues así ellas Lo lo deciden. dicen, lo deciden, que no haya hombres. Y pues esa es la parte en la que yo digo, hay que respetar eso, hay que respetar eso, pero también a la marcha asisten hombres, porque yo los he visto, ¿no? He visto y también porque los familiares em, muchas veces también pues están dentro, ¿no? Los padres, los hermanos, ¿no? Sí, sí están. Creo que para mí es esto de, lo que te decía hace rato, ¿no? Aprender a escuchar en ese sentido, como de, ok, este espacio simplemente no, aquí no. Puedes tener, aquí está otro espacio, ¿no? Es esto que dices tú, ¿no? Como que sí, también hay que escucharlos a ellos, sí, pero también hay espacios para escucharlos a ellos, ¿no? No, creo que la situación no es que se les niegue, ¿no? O que no se les quiere escuchar, o que no se les tome en cuenta, o que no, sino que hay momentos y hay En los que espacios sí y hay en los que momentos en los que pueden. no. Ok. Y hay momentos en los que pues no, porque así se decide, no porque así se pide, porque así en ese momento pues el espacio es para quién lo abre, para las mujeres, para las personas que atravesaron tal violencia, para las madres, para así, ¿no? Esos son los espacios. Entonces, por eso sí, como que es importante quizá no recibir el mensaje como que, no, o sea, sino hay espacios para donde sí se puede, en donde, ok, cada quien puede como opinar y decir y todo, pero hay espacios donde no, hay espacios en donde simplemente así la decisión es, ¿no? Entonces, también como esto que decías hace ratito, en donde también como lo que comienza en uno y que comienza en casa y la forma en la que crías a tus hijos, por ejemplo, las cosas que no quieres repetir en tu historia familiar, sí es una parte importante, sí considero que es una parte, pues, importante en ese aspecto, como lo que haces en tu persona, tu trabajo personal, tu trabajo con las personas que te rodean, con tu familia y todo. Creo que yo más bien me refería a esto mismo, ¿no? De que justo el machismo no es una persona, no es un hombre, por ejemplo, no es como que todo se le recargue solo a una persona, a un género, no. Como te decía hace ratito, pues es toda una estructura, ¿no? Todo un sistema desde el que también hay que ver las cosas, ¿no? Más que de manera individual o de manera personal lo que pasa, hay que abrir
más, ¿no? Hay que ver más allá de lo que sucede en nuestra realidad frente a nuestros ojos, en nuestras vivencias, lo que sucede afuera, lo que hay afuera, lo que pasa afuera, ¿no? Lo que viene de más atrás, de más arriba, en un sistema que pues nos atraviesa a todos, a hombres y a mujeres, pero que es verdad que a las mujeres nos atraviesa muy distinto y mucho más fuerte que a los hombres. Eso sí es una realidad. Oye, y en estos círculos que tú tienes, ¿aceptas de todas edades? ¿Hay alguna edad que ahí dices, yo no, pero pueden ir a estos lugares o pueden apoyarse en estas otras herramientas? Sí, pues depende mucho de del tema que vayamos a tocar. Hay temas que sí pueden asistir todas las edades. Nosotras recomendamos que sea a partir más o menos de los, no sé, por ejemplo, si es un círculo donde no se van a tocar cosas o temas tan fuertes, pueden ir desde niñas de 12 años en adelante. Cuando hay temas que ya involucran, por ejemplo, no sé, cosas relacionadas a la salud sexual o a la menstruación y así que vamos a tocarlo. Esos temas enfocados como a cierto rango de edad, porque claro que a las niñas, desde que son niñas, se les habla de sexualidad, de menstruación y de todo eso, pero el lenguaje es muy distinto cuando le hablas a un niño que cuando le hablas a un adulto o a un adolescente. Entonces, por eso para nosotras es importante sí poner ahí un rango de edad, por ejemplo, de 15 años en adelante para ciertos temas que se tocan, ¿no? Entonces, sí, depende mucho del tema que se vaya a tocar, depende mucho de lo que vayamos a ver y de lo que vayamos a hacer, el rango de edad, que muchas veces pues casi no van, como casi no van niñas, como que no, en ese momento quizá no les llama mucho a menos de que sus mamás las lleven y pues ahí también es algo bonito ver cuando comparten, ¿no? Mamá e hija en distintos círculos que sí nos ha tocado, pero de pronto así es como un poco raro, ¿no? Porque es más bien las mamás o las mujeres de mi edad, por ejemplo, que buscan más estos espacios que las niñas. Entonces, pero cuando llega a tocar y cuando llega a ver la oportunidad, pues sí, solo se puntualiza mucho esto, ¿no? Si es un tema en particular, pues bueno, aquí sí, niñas de menos de 15 años no, ¿no? Pero cuando no haya estos temas, pues sí, adelante. Oye, ¿y dónde tienes estos círculos? ¿Dónde la gente te puede buscar? ¿Cuáles son como tus redes sociales? Pues nuestra casita medicina está en el Estado de México, cerca de Texcoco, en un pueblo llamado Tepetlaustoc, para ser exactos. Y nosotras estamos en redes como, bueno, yo como tejedora de mundos y mi mamá en nuestra casa de medicina como Tierra Azul MX, ¿no? Entonces, en esas redes ahí compartimos cuando hacemos encuentros, cuando hacemos círculos también. Entonces, de esa manera nos pueden encontrar por allá. Oye, ¿y tiene algún costo pertenecer a este círculo? Pues como tal pertenecer, ¿no? Simplemente las actividades que se hacen, si algunas tienen costo. Por ejemplo, nuestros temazcales cuestan 350 por persona, por ejemplo, y depende, hay temazcales que los direccionamos, no sé, a veces sí temazcales, por ejemplo, femeninos, que donde vemos vaporizaciones vaginales, pues bueno, esos son para mujeres, ¿no? No pueden ser mixtos, pero hay temazcales que sí son mixtos, por ejemplo, que tocamos otros temas. Entonces depende mucho de igual de lo que se vaya a tocar en el temazcal, si es para mujeres, si es mixto y su costo. Entonces también depende de la actividad, del círculo, si vamos a tomar alguna medicina, etcétera, el costo que se da y pues ya, todo ahí en la información que ponemos, pues va incluido. Oye, y también, por ejemplo, si alguien quiere tocar un tema distinto dentro del círculo, ¿se abre como una lista o cómo es que las personas o las mujeres llegan y dicen, sabes que yo tengo este problema, no sé qué hacer? ¿Se abre un círculo de ese Bueno, tema o se habla directamente? ¿Cómo es cuál es el procedimiento de experiencia de cómo entras o solo llegas a escuchar? sí, o sea, ambas, porque sí nos ha sucedido, no sé, que de pronto el temazcal, es que adentro del temazcal de pronto como que todas las cosas se acomodan, no sé, es que es algo muy bonito porque todo se acomoda de una manera que las personas llegan pensando que van a trabajar algo que tenían pensado, ¿no? Y de pronto en el temazcal se convierte en otra cosa y descubren otras cosas y hablan de otras cosas y sacan otras cosas, ¿no? Creo que eso a mí me gusta mucho de los temazcales y en general como de estos encuentros que a veces las personas van con una expectativa y de pronto esta expectativa como que se borra y Cambia entonces completamente.
Ajá, cambia completamente. A veces sí nos ha pasado que después, no sé, después de un temazcal o de una situación, un encuentro, una ceremonia, pues sí se han acercado, por ejemplo, a mi mamá diciendo, bueno, a mí me gustaría tocar este tema en particular. Cuando es un tema en particular, no sé, ya sea de salud física o salud emocional, lo que hace a veces mi mamá es decirles, bueno, este tema en particular puede ser visto o consultado en una sesión uno a uno, ¿no? Así para que sea más específico, para que sea un acompañamiento más específico, así, ¿no? Eso sucede a veces cuando llega una persona diciendo, tengo esto me gustaría que me ayudaras. Es así, es más fácil y es más seguro incluso para la persona que sea uno a uno. Pero a veces sí sucede que en el temazcal de pronto las emociones solo salen, salen y salen y salen y en los encuentros también, como que vamos, no sé, yo pongo un tema, pero también de pronto las personas y las mujeres van sacando cosas y pues no es como que yo diga, a ver, no, no, de esto no puedes aquí hablar o no puedes llorar o No, porque no se puedes supone que es hablar. un lugar seguro para compartir. O sea, no es Ajá, como, entonces, no llevas una agenda, no, entonces es simplemente lo como que salga. escuchar así, pues también que salga la emoción, porque si en ese momento brotó y en ese momento salió eso, pues es ok, está bien, ¿no? Pues aquí lo puedes hacer, aquí estamos, te escuchamos, tal vez no tenga que ver con el tema que estábamos tocando, pero a veces de pronto solo las personas dicen, no, yo solo necesitaba estar aquí o en un lugar así, o en un lugar en donde yo me sintiera tranquila y segura para sacar esto, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo. Y eso también está bien. O sea, precisamente para eso son estos encuentros, ¿no? Para que puedas sentirte segura, sentirte acompañada de sacar, ¿no? De vivir tu emoción en ese momento así como viene, ¿no? Ya sea llorando, ya sea como con algún canto, porque también pasa mucho eso, que los cantos dentro del temazcal o en las ceremonias o en los encuentros, el canto también es una forma como de sacar las emociones, como de sentir las emociones. Entonces la música es una forma y una vía muy importante dentro de estos encuentros para las personas, ¿no? Nos apoyamos mucho de eso, de la música, de la arte terapia, como de las medicinas de la tierra, eso todo en conjunto son las herramientas que nosotras hemos, pues sí, a lo largo del tiempo como construido para compartirlas y que nos han ayudado, pues, para las personas, ¿no? Para atravesar estos procesos juntos. Y cada cuando, comentabas anteriormente que era cada mes, ahorita hay algún otro horarios o días en específico que los hacen. Pues ahora mismo ha sido como un poco más esporádico porque hemos estado como en otras cosillas, pero todo, o sea, cada encuentro que tenemos, siempre lo compartimos ahí en las redes, siempre, para que lo puedan tener. También tenemos justo grupos de WhatsApp en donde a veces quizá no compartimos cosas en Instagram o en Facebook, pero en los grupos sí compartimos, ¿no? Los encuentros que va a haber o cosas que van a suceder y entonces a través de eso también la gente lo puede saber. Entonces sí, como que como tal ahorita no llevamos como una agenda Una o un agenda. calendario, pero sí cuando hay, pues ahí siempre se comparte. Bueno, a mí me gustaría abrir, no sé si hay alguna pregunta o algo que de los que nos están escuchando tengan para Rebeca y vamos a checar. ¿Hay algún comentario? Sí, Natalia tenía. Sí. Vamos a leer porque igual la gente tiene preguntas acerca de estos círculos y de todas maneras en donde va a estar publicado el video van a estar las redes sociales de Rebeca y si nos puede compartir los grupos también vamos a estar publicando eso para que vean que hay también herramientas de este tipo en los que si hay algún problema o sienten que necesitan hablar con alguien, existen estos lugares para poder apoyar y sentirse cómodas para hablar. Andrea Solo queda Corona de nos personas. comenta, voy llegando, ya estuve en un círculo, está muy lindo, confirmo, absolutamente está increíble. Gracias, Andrea. Andrea Corral, te aplaudo, los hombres deben entenderlo, que es nuestra lucha, ellos ya lo tienen. Carla Hernández nos hace un comentario, salud emocional es muy importante y es algo que debemos cuidar nosotras mismas, así como cuidamos nuestro cuerpo. Cecilia hace un comentario. Dice, sí siguen existiendo muchas desigualdades entre hombres y mujeres, laborales, sociales, etcétera, y muchos lo vivimos día a día en nuestros trabajos. Anel Reyes
Comparto que se ha desvirtuado el mensaje, en especial en las marchas. Estoy a favor del feminismo, pero sin ideales agresivos. Es importante luchar por nuestros derechos y la igualdad, pero sin perder que todos podemos tener obstáculos que nos permiten avanzar. De ahí son saludos y agradecimientos para los ponentes. Son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Que bueno, pues si alguien tiene alguna duda, vamos a dejar las redes sociales de Rebeca. Rebeca, ¿hay algo que tú nos quisieras compartir? Aparte de toda la información que nos has compartido hoy, el conocimiento, ¿hay algo que quieras incluir más a la charla? Pues simplemente como agradecer por el espacio también, porque pues es siempre bueno compartir como lo que uno piensa, porque de esa forma también llega el mensaje a otras personas. Y también se abren estos espacios como de dialogar, ¿no? Como de, ok, no todos vamos a tener la misma opinión, el mismo punto de vista, pero creo que siempre es importante eso, como estar atenta a escuchar, recibir lo que las personas dicen para también desde ahí nosotros decir, bueno, esto que yo había pensado quizá, tal vez no es así, No es ¿no? A lo ver, correcto, no es así. voy a verlo por este otro lado que escuché, ¿no? Quizá de esta manera pueda ser, no sé. Entonces, para mí siento que eso es importante, eso está muy bien. Y eso, ¿no? Como gracias y pues ahí para quien quiera pues unirse en algún momento a estos círculos, a estos espacios que siempre, Yo quisiera ir algún día e intentar algo así. Realmente creo que en algún momento fui a uno que fue mixto, era un círculo que te ayudaba a exponer tus sentimientos y fue una experiencia, me llevé mucho de la experiencia, sin embargo no lo volví a intentar porque no hice esa conexión, pero a lo mejor si voy a un grupo donde son puras mujeres y han vivido cosas similares a las que yo viví o hemos tenido sentimientos o emociones similares, me puedo sentir como más segura y poder compartir en ese momento. Y realmente por lo que escucho y hablas y cómo lo hablas, creo que tienes muchísimo conocimiento, tanto tú como tu mami, de estos grupos, cómo manejar, cómo escuchar, cómo apoyar. Y creo que eso es lo que uno necesita sentir y la confianza que transmites. Si a mí me la transmitiste así en cámara, yo creo que en persona, pues seguramente es muchísimo mejor la experiencia. Entonces, creo que a todas las mujeres que nos están escuchando ahorita, eh, digo, hay mixtos también, pero todas las que nos están escuchando el día de hoy, creo que es un espacio donde se puede encontrar mucha ayuda, se puede encontrar un espacio de confianza y gente que tenga el conocimiento como Rebeca y su mamá. ¿Cómo se llama tu mami, Rebeca? se llama Azul. Azul. La Azul. señora Azul y Rebeca, pues se ve que tienen mucho conocimiento en este tema y pues si tienen alguna duda vamos a dejar también las redes sociales de ella, vamos a dejar todos sus datos. Y de verdad, Rebeca, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, muchas gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Que, como dices, muchas veces simplemente toca escuchar y aprender y no podemos tener a lo mejor diferentes opiniones, sin embargo, no por eso no podemos aprender o entender el otro punto de vista. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, a todos, muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte. ¿Algo que quieras comentar? No, muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Muchas gracias a Rebeca por compartirnos toda la información y nos vemos. Vale, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.